¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy tenemos a reseña el que podría considerarse el primer auto completamente desarrollado en México. El día de hoy tenemos el VAM Lerma 620. Pero antes de iniciar con la reseña, comentarles que no solamente este Lerma, sino los autos que ven aquí en la parte posterior están en venta. Y si quieren saber más información, les dejo en la descripción del video el link o pueden llamar al número que aparece en su pantalla. Durante más de 20 años, Vehículos Automotores Mexicanos constituyó la empresa automotriz más nacionalista de nuestro mercado, pues a pesar de que la empresa estadounidense American Motors Corporation tenía un 40% de participación en VAM, el 60% y el control total de la empresa era de grupo Somex, que tenía gran capital del gobierno mexicano. Debido a esto y a las regulaciones gubernamentales, la filial mexicana de AMC tuvo una gran independencia de la matriz de Michigan. De ahí que en 1979 y debido a la descontinuación del AMC Matador, conocido en México como el VAM Classic, que dejó de producirse en México en 1976, los ingenieros de VAM comenzaron a trabajar en un modelo de lujo que pudiera competir con los compactos más equipados de la época como el Chrysler LeBaron o el Chevrolet Malibu Classic. Así, haciendo gala del ingenio mexicano, utilizaron dos de las plataformas con las que ya contaban para crear un auto completamente nuevo. Unieron la parte frontal del VAM Rambler o AMC Concord y la trasera del VAM Rally o AMC Spirit en Estados Unidos, logrando una carrocería hatchback compacta que sería de 4 o 2 puertas y que no existía en ningún otro lugar del mundo. Sin embargo, el hecho de que fuera un hatchback fue posiblemente el primer error de desarrollo de este modelo, ya que los encargados de planeación del producto sondearon el mercado para modelos tipo el Citroën CX o el Rover 3500, que si bien tuvieron un gran éxito en Europa, en América, un auto de estas características y más aún en el segmento de lujo era prácticamente inaudito, en donde históricamente el auto de lujo estaba relacionado con grandes sedanes o coupés. Sin embargo, este error de cálculo puede que haya estado influenciado en que desde 1978 VAM tuvo contacto con dos empresas europeas, siendo la francesa Citroën de grupo PSA y la Volvo de Suecia, con quienes la marca mexicana tenía la intención de iniciar un nuevo joint venture para satisfacer las demandas del mercado que las plataformas de AMC cada vez tenían más problemas para cumplir. Este acuerdo estuvo muy cercano a cumplirse con PSA, quien licenciaría el modelo GS de Citroën para la producción nacional. Desafortunadamente, VAM todavía tenía mucho capital estatal en juego y el gobierno mexicano sugirió que la empresa trabajara mejor con Renault, que por cierto también tenía gran participación del gobierno francés, y que durante esos años habían adquirido una acción mayoritaria sobre American Motors, por lo cual, a nivel macro, sí que hacía más sentido que VAM también presentara los modelos franceses que serían introducidos en Estados Unidos por American y Renault. ¿Será acaso que los ingenieros de vehículos automotores mexicanos se quedaron con las ganas del Citroën GS y recrearon su propia versión con el Lerma? Tal vez nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que a pesar de que las estimaciones iniciales en tiempos y costos de fabricación fueron superadas, el Lerma se lanzó en 1980 como modelo 81. Se lanza en dos carrocerías, ya sea de 2 o 4 puertas, a pesar de que inicialmente se había concebido únicamente como de 4 puertas, cosa que también aumentó el costo de fabricación. Costo que evidentemente se iba a transferir al precio de venta y que en conjunto con una calidad percibida menor debido a la falta de cromo exterior, por ejemplo, y detalles que sí contaban los sedanes americanos, hicieron que pocos consumidores decidieran adquirir un Lerma. Durante su primer año de venta en 1980 colocó 476 unidades de ambas carrocerías y para 1981 se vendieron 1853, que si bien no parecían pocos, en el mismo periodo la otra marca de VAM, Jeep, logró colocar 1833 unidades únicamente de la pickup J300, que era un vehículo de mucho más nicho y más antiguo incluso que el Lerma.
En 1982 solamente 714 Lermas fueron vendidos y se tomó la decisión de terminar su producción. En 1983 las últimas 5 unidades de este auto fueron vendidas, terminando así la historia del primer auto de producción en masa diseñado en México. Pero bueno, a pesar de que el Lerma tuvo un éxito, digamos, limitado, el día de hoy podemos ver cómo era este auto, pues tenemos un modelo 1982 en carrocería 2 puertas, que si bien es la más rara de ver, sorprendentemente durante los 3 o 4 años modelos en los que se vendió, el 51% fueron 4 puertas y el 49% 2 puertas, relación que la verdad yo pensé que era mucho más dispar, pero bueno, otro de los detalles por los que creo que el Lerma no tuvo tanto éxito fue porque en realidad se diferenciaba bastante poco de otros modelos de la marca. Por ejemplo, a pesar de que acá adentro sí se siente mucho más cómodo con estos asientos que eran específicos del auto, todo lo demás que tenemos, por ejemplo los paneles de las puertas, pues se ven muy similares a lo que hemos visto por ejemplo en un rally. Sí, el acabado en tela es una tela muy suave, tipo como gamuza, lo que al día de hoy llamaríamos como alcántara, pero por ejemplo en el reposabrazos, a pesar de que tenemos un acabado tipo vinil, pues es un reposabrazos duro. Tenemos el mismo tipo de acabados de tipo madera que hemos visto en muchos otros autos de BAM. El volante es exactamente igual. Entonces sí se siente un poquito más lujoso, pero la verdad es que no mucho más que una simple versión más lujosa de lo que sería a lo mejor un Rally o un Rambler. El cuadro de instrumentos es lo mismo, solamente tenemos velocímetro, medidores de temperatura, refrigerante y nivel de combustible. A la izquierda no tenemos ni tacómetro, que era como el equipo más deportivo, solamente hay como un gariboleado más lujoso, digamos. Y lo único que sí se podía considerar como un equipo de lujo aquí era el aire acondicionado, que era muy raro de ver en los 80s en autos mexicanos. Un aire acondicionado obviamente completamente manual, de palanquitas deslizantes, simple de utilizar y con salidas para el conductor, el pasajero específicamente, o hacia el centro pues para toda la cabina. Ahí sí digamos que podríamos considerar un equipo de lujo, pero no mucho más, la verdad. Los espacios de almacenamiento, por ejemplo, las como repisas justo arriba de las salidas del aire acondicionado, iguales a los que hemos visto en la Rambler Wagon. Un cenicero completamente funcional, pero nada nuevo. La guantera en donde tenemos un par de reposavasos, porque no son portavasos como tales, tal vez para pasar por un drive-thru de comida rápida, y una guantera de suficiente tamaño para la época, digamos. En la parte superior pues obviamente no teníamos consola de techo, aunque eso sí teníamos luces de cortesía para toda la cabina y direccionadas tanto para el conductor o el pasajero, que son como de lectura y que tienen como este lente que hace que iluminen bastante bien. Fuera de eso, por ejemplo, igual que muchos otros BAM de la época, todo es manual, ya sean los vidrios, los espejos, que tenemos que sacar la mano aquí para ajustarlos, y los asientos también, a pesar de que son muy cómodos y con este tapizado especial de tela premium, digamos, pues son todos manuales y solamente tenemos ajustes longitudinal y de inclinación del respaldo. Respaldo que por cierto se puede inclinar hacia adelante tanto en el conductor y el del pasajero para permitirnos la entrada a las plazas traseras, que en esta versión 2 puertas pues solamente así podíamos entrar. He de decir que eso sí, la entrada a estas plazas traseras no es tan difícil. El asiento se inclina bastante y como que nos deja muy buen espacio para entrar, y el espacio incluso aquí sentados tampoco es nada despreciable. Buen espacio para rodillas, para cabeza pues no tanto, pero muy en el orden de lo que veíamos en autos de estas épocas. Personas de unos 70 tal vez podrían viajar si se inclinan un poquito en el respaldo. Y lo que sí sorprendió un poco es que los materiales se mantienen exactamente igual que al frente. Tenemos este mismo acabado en tela suavecita, los mismos remates tipo madera, incluso cada uno de los lados tiene un cenicero también completamente funcional y un reposabrazos, que otra vez en la época estaba bastante bien. Sí se notaba acá atrás que era un auto pues más equipado. Los asientos obviamente mantienen la tapicería de al frente y los remates, por ejemplo, como con estos botones que eran muy comunes de ver en estos años.
pero, por ejemplo, en cuanto a seguridad, ahí sí flaqueaba, como todos los autos de los 80s. Únicamente hay cinturones de seguridad para los ocupantes delanteros. Acá atrás no tenemos ni siquiera pélvicos. Obviamente no tenemos cabeceras. Tampoco tenemos obviamente frenos ABS, control de estabilidad, nada de eso. Pero lo único que sí podríamos considerar extra de este auto son las cabeceras con ajuste de altura que tienen los ocupantes delanteros. Yo sé que es un equipo como bastante básico, pero en la época pues era una mejoría con respecto a otros modelos de VAM. Ahora, el espacio de la cajuela fue otra cosa que en la época también se le criticó mucho, pues decían que era muy poco utilizable. Y a ver, sí, tal vez para la época, si lo comparamos con un Ford LTD, sí era bastante poco utilizable, pero al día de hoy un par de maletas de 10 kilos caben sin ningún problema. Una maleta de 25 kilos también, aunque a lo mejor quede un poquito sobresaliendo, sobre todo porque tenemos aquí nuestra llanta de refacción, que es una llanta de tamaño completo. Ahora, si lo que queríamos era practicidad, que la verdad es que no creo que se lleve mucho con tener un auto de lujo, podíamos abatir el respaldo de este asiento, se abatía completamente y así podíamos tener un espacio como mucho más grande para llevar objetos voluminosos. Aún así les digo, creo que esa queja en aquellas épocas de que el espacio de la cajuela no era suficiente se debe más a que este auto quería competir con autos más clásicos americanos en donde sí la cajuela era prácticamente cavernosa. Al día de hoy la verdad es que no está nada mal. Además, en la compuerta de la cajuela podemos ver otro de los equipos también muy raro de ver en autos de estas épocas, que es el limpiador trasero, y pues que este Lerma obviamente lo tenía al ser un auto de lujo. No hay mucho más que comentar en el interior de este Lerma, así es que ahora pasemos a manejarlo, porque a pesar de que cuenta con el mismo motor 6 en línea que todos los autos Rambler en México, debo decirles que es uno de los más silenciosos que he escuchado en todo el tiempo que he probado estos autos. Bien, manejando este VAM Lerma, las sensaciones que tenemos aquí son muy similares otra vez a otros VAM que hemos manejado. Si acaso, y puede ser no tanto por la versión del auto, sino por lo bien cuidado de este vehículo, sí se siente mucho más suave en ralentí. La verdad es que estaba acostumbrado a sentir estos autos un poquito más rudos, digamos, en el ralentí. Este se siente muy suave, pero igual mantenemos un muy buen torque desde bajas revoluciones, una dirección suave pero no demasiado precisa, frenos esponjosos, aunque eso sí, no sé si es por el acoginamiento de esta versión del Lerma, que sí son asientos como mucho más mullidos, pero siento una posición de manejo mucho mejor a las que había visto en otros Rambler, por ejemplo. Sí, una posición más alta, como más dominante, más cómodo también. Son asientitos bastante cómodos. Por ejemplo, en cuanto a visibilidad también mejora con respecto, por ejemplo, a una Rambler Guayín, porque como tenemos el vidrio del Rally, que es muy grande, prácticamente podemos ver hasta las partes bajas de los autos que vienen detrás de nosotros. Hacia el frente, con esta altura mejorada del asiento, también podemos dominar en dónde acaba el auto. Y eso sí, hacia los lados pues tenemos unos espejos bien pequeñitos que no son demasiado prácticos, digamos, pero muy típico de la época, la verdad. Sí, en general se siente un auto más maniobrable, también más pequeño que pues sus contrapartes de otras marcas americanas, como los Dodge y demás, que al día de hoy yo la verdad pienso que era más bien una ventaja que no fuera como tan grande. Creo que era un lujo pues en un tamaño más compacto, que en la época era difícil de ver. Pero sí, como les comentaba hace un momento, creo que la plataforma no fue la mejor que pudieron haber escogido para un auto de estas características. El equipamiento estaba bien para los estándares de la industria mexicana en la época, los asientos suaves, la tapicería especial, el aire acondicionado, pero sí, tal vez si hubiera sido, no sé, una plataforma extendida del sedán, a lo mejor hubiera funcionado un poco mejor. Creo que la carrocería hatchback, incluso al día de hoy, sigue siendo muy poco
requerida por el mercado mexicano, y más en esa época era, pues si querías un auto de lujo, era un sedán definitivamente, ¿no? Un 3 volúmenes bien definidos con sus 4 puertas, con una trasera muy amplia. Pero pues como les digo, el primer auto diseñado por y para mexicanos, pues una joya de la industria nacional. Con eso en mente vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal, que lo compartan con sus amigos, y nos veremos en un próximo video muy pronto. Hasta entonces.